Muy buen día, bienvenidos y bienvenidas a este canal. Mi nombre es Julio Pacheco y en este video vamos a aprender los cálculos del ISR en Guatemala. Primero que nada, ¿qué es el ISR? Pues ISR significa Impuesto sobre la Renta y según la ley del ISR, decreto 26-92, lo que tenemos ahora en pantalla, en sus artículos 1 y 2 podemos encontrar que dice que es el impuesto que recae sobre las rentas o ganancias que obtienen las personas individuales o jurídicas. También pueden ser entes o patrimonios nacionales o extranjeros que residan o no en Guatemala. Y como vemos en el artículo 2 dice que quedan afectas al impuesto todas las rentas y ganancias de capital obtenidas en el territorio nacional. Pero, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula el ISR? Si vamos a la ley de actualización tributaria, en su artículo 44 encontramos esta tablita que nos explica cómo es que se calcula. Si notamos aquí dice que de 1 centavo a 30,000 quetzales se le debe calcular el 5%. Pero si esto sobrepasa los 30,000, de 30,000 quetzales con 1 centavo en adelante, tiene un importe fijo de 1,500 y el excedente se le va a calcular el 7%. Es decir, que siempre se van a pagar 1,500 quetzales y a esos 1,500 se le suman la cantidad que nos dé al calcularle el 7% al excedente de los 30,000 quetzales. Pero hay algo más que debemos tomar en cuenta. Esto, por decirlo así, contradice un poco en cierta parte a lo que dice en este artículo. Más adelante, en el artículo 48, podemos encontrar que dice que los agentes de retención deben de retener en concepto del impuesto sobre la renta el monto que corresponda de acuerdo al monto facturado, excluyendo el impuesto al valor agregado. Es decir, que el valor del IVA no debe estar en la cantidad de la factura que se va a operar. Nosotros primero tenemos que calcular el IVA para después poder calcular el ISR con los porcentajes antes mencionados. Pero otra cosa que podemos encontrar es en el segundo párrafo, donde dice que los agentes de retención, cuando les presten servicios o hagan compras de bienes por un valor menor a 2,500 quetzales, excluyendo el impuesto al valor agregado, no están obligados a practicar la retención. Y aquí es donde se contradice un poco el artículo 44, porque si notamos, en el artículo 44 nos decía que es de 1 centavo a 30,000 quetzales donde se le debe calcular el 5%. Pero en el artículo 48 vimos que la cantidad de la factura sin el IVA, si esta no llega a 2,500, no estamos obligados a calcular la retención del ISR. Pero, ¿cómo así? Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos esta cantidad que es 28,000 quetzales. Pero, ¿cómo nosotros hacemos para calcular el ISR? Pues, primero que nada, como aprendimos, le tenemos que calcular el IVA. Y normalmente ya sabemos cómo se hace, que es dividir la cantidad dentro de 1,12, que esto nos va a dar 25,000 quetzales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente lo vamos a calcular por el 5%, porque 25,000 quetzales no sobrepasa los 30,000 de que está en este rango. Entonces solo multiplicamos los 25,000 por 5% y esto nos va a dar 2,500. Igual con las otras cantidades. Estas dos cantidades no sobrepasan los 30,000 quetzales.
En una tenemos 26.785.71 y en la otra 23.884.29. De igual manera, estas cantidades solo se van a multiplicar por el 5%. Y así es como sencillamente sacamos el ISR en el rango de que no sobrepasan los 30.000 quetzales. Pero ahora, en dado caso, si sobrepasaran los 30.000 quetzales, ¿cómo es que se hace? Pues veamos en este ejemplo. Primero que nada tenemos que sacar el IVA, que como sabemos se divide dentro de 1.12 y nos da 41.964. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues esos 41.964.29 se los restamos a 30.000. ¿Por qué a 30.000? Porque como vimos anteriormente, es al excedente de los 30.000 al que le tenemos que multiplicar el 7%. Entonces nosotros tenemos que restar estos 41.000, le quitamos los 30.000 y nos da 11.964. A esto nosotros es que le tenemos que multiplicar el 7%. Y ya cuando tenemos esta cantidad, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que sumar el 7% que nos dio multiplicando el excedente, lo sumamos con los 1.500 del importe fijo, porque siempre vamos a pagar los 1.500. Eso va a ser fijo, como el mismo nombre lo dice, y solo le vamos a sumar los 7% que nos den al multiplicar el excedente de los 30.000 quetzales. Y aquí está cómo se hace. Restamos la cantidad sin IVA, le restamos los 30.000 quetzales. Y a esa cantidad, que es esta, le multiplicamos el 7% que nos dio esto. Ya luego solo dividimos, solo sumamos esto más esto, que nos da el valor del ISR. Y si lo hacemos con la fórmula, esto nos va a dar lo mismo. Pues al final de cuentas es la misma operación, solo que va a estar simplificada a la hora de hacerlo. Que básicamente aquí lo que hace Excel es primero restarlo, luego lo multiplica y le suma los 1.500. Vemos aquí que es lo mismo que nos da mientras lo explicaba, 2.337.50. De igual manera con las otras cantidades, si calculamos el IVA, vemos que sobrepasan los 30.000 quetzales. De igual manera se hace lo mismo y nos da el valor del ISR, aquí en esta columna. Eso es explicando más o menos los porcentajes. Pero si vamos a unas partidas poniéndolo en práctica, ¿cómo es que se hace? Veamos aquí. Tenemos 3 partidas. Una de ellas dice: se compra mercadería con un valor de 2.500 quetzales, se paga el IVA en efectivo y el resto al crédito. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues primero que nada, lo que nosotros tenemos que hacer es saber qué cuentas vamos a usar. Si nosotros compramos mercadería, se usa la cuenta de compras e IVA por cobrar, como siempre lo hemos hecho. Cuentas e IVA por cobrar. Lo que tenemos que hacer es sacar la cantidad del IVA, calcular el IVA a los 2.500, que ya sabemos que es dividido dentro de 1.12, que nos da 2.232.14. Pero si recordamos,
en el artículo 48 de la ley de actualización tributaria nos decía que si el valor era menor a 2.500 quetzales, excluyendo el IVA, no estábamos obligados a practicar la retención. Es decir que en esta partida nosotros no tenemos que calcular la retención del ISR, simplemente como una partida normal que le hacemos es calcular el IVA, multiplicar por 12% y ya estaría la partida. Dice que se paga el IVA en efectivo y el resto es al crédito. Entonces aquí es compras y ya por cobrar con las cantidades de 2.267. Aquí si el IVA lo pagamos en efectivo usamos caja y el resto del crédito es proveedores con las mismas cantidades. Si el IVA se pagó en efectivo, caja va con 267.88 y proveedores con 2.232.14. Esto ahora solo lo sumamos y nos cuadra la partida. Aquí ponemos en práctica lo que aprendimos en el artículo 48 de la ley de actualización tributaria, que si no sobrepasa la cantidad de 2.500 el valor sin el IVA de la factura, no tenemos que aplicarle la retención del ISR. Aunque nos diga la factura, nosotros no la aplicamos porque la ley dice de que no estamos obligados a hacerlo. Pero ahora con la segunda partida dice que se compra mobiliario y equipo por un valor de 5.000 en efectivo. ¿Cómo hacemos esto? Primero que nada usamos las cuentas de mobiliario y equipo e IVA por cobrar porque es una compra. De igual manera nosotros dividimos los 5.000 dentro de 1.12 para calcular el IVA, que ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Los 5.000 dividido 1.12 nos da esto, 4.464.29, y esos 4.464.29 los tenemos que multiplicar por el 12% y ya vamos a tener las dos cantidades. Ahora eso solo es lo que se carga. Ahora lo que se abona, que es, pues aquí tenemos que abonar caja, que fue como se pagó en efectivo, pero también el ISR, porque esta cantidad sí está sobrepasando los 2.500 que la ley dice. ¿Y cómo hacemos esto? Pues como no excede a los 30.000 quetzales, solo se va a multiplicar por el 5%. Con la cuenta que nosotros vamos a usar es ISR retenido por pagar sobre compras. Entonces ya esto, la cantidad de 4.464.29 la multiplicamos por el 5%, que nos da 232.21. Y para caja lo que tenemos que hacer es restarle a los 5.000 el valor del ISR, que es 4.776.79,
Entonces ya para trasladarlo al libro diario, solo cargamos las cuentas mobiliario e IVA por cobrar con sus respectivas cantidades que ya tenemos aquí, y abonamos las cuentas también de caja e ISR retenido por pagar sobre compras con las cantidades que acabamos de calcular. Caja con 4.776.79 y el ISR con 223.21. Ya nosotros venimos y lo sumamos y nos cuadra la segunda partida. Es un poco más de trabajo, pero también de una manera sencilla y entendible. Ahora vamos a ver este caso que va a sobrepasar los 30.000 quetzales. Dice, se compra vehículo con un valor de 160.000 quetzales. El 10% más el IVA se paga en efectivo y por el resto se firman letras de cambio. Pues aquí se usa la cuenta de vehículos, porque dice que compramos un vehículo con un valor de 160.000 quetzales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues cargamos la cuenta de vehículos e IVA por cobrar como una cuenta normal que ya sabemos hacer. Dividimos 160.000 dentro de 1.12, que nos da 142.857.14. Esta cantidad la multiplicamos por el 12% para tener el valor del IVA, que es 17.142.86. Y ya con esto tendríamos las cuentas que se van a cargar: vehículos e IVA por cobrar, con las cantidades que tenemos aquí. Ya listo con esto, vamos a ver qué cuentas debemos abonar. Primero, para sacar el ISR, ¿cómo hacemos? Pues como ya aprendimos, nosotros tenemos un importe fijo de 1.500 quetzales. Este importe fijo va a ser siempre. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es restarle los 30.000 quetzales a 142.857.14, porque esta cantidad es la que nos dio al calcularle el IVA. Lo restamos y nos da 112.857.14. A esto nosotros le multiplicamos el 7%. Nos da 7.900. Pero, ¿cuál es el valor real del ISR retenido por pagar sobre compras? Pues para esto nosotros solo tenemos que sumar los 7.900 más el importe fijo, que son 1.500, y nos da 9.400. Esta sería la primera cuenta que nosotros abonamos con la cantidad de 9.400. Ahora, si seguimos leyendo, dice el 10% más el efectivo. No, perdón, el 10% más el IVA se pagó en efectivo y por el resto se firmaron letras de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues solo tenemos que tomar
los 160.000, tomamos los 160.000 y los multiplicamos por el 10%, porque dice que el 10% más el IVA fue lo que se pagó en efectivo, o sea, en donde se utilizó caja. ¿Y cuánto es esto? Pues lo que tenemos que hacer es sumar el 10% más el IVA, que nos da 33.142.86. Esta cantidad es con la que se va a cargar caja. Ya lo colocamos aquí con su respectiva cantidad y ya solo nos faltaría el resto, que se firman letras de cambio, o sea que usamos la cuenta de documentos por pagar. Pero ¿cómo calculamos esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es sumar las dos cantidades que tenemos de ISR y de caja. Al saber cuánto es lo que nosotros tenemos, nosotros se lo restamos a los 160.000 del valor de la compra, y con esta resta vamos a tener la cantidad de documentos por pagar. Colocamos esto y hacemos la suma. Como vemos, nos da los 160.000 aquí también, y cuadró la tercera partida sin ningún problema. Este proceso es un poco más largo, tal vez no complicado. Al principio se dificulta un poco el tema de los porcentajes, pero ya cuando nos aprendemos cómo es que funciona y los rangos de las cantidades, se hace más sencillo poder calcular el ISR con partidas así. Pero otro tema que tengo provisto para poder explicar en este video es cómo calcular el IVA de una factura de pequeño contribuyente. ¿Cómo calcular el IVA del pequeño contribuyente? Para esto vamos al artículo 45 de la ley del IVA, que nos explica qué es el régimen de pequeño contribuyente. Si notamos, dice que las personas individuales o jurídicas cuyo monto de venta de bienes o prestación de servicios no exceda de 150.000 quetzales en un año podrán solicitar su inscripción al régimen de pequeño contribuyente. O sea que mientras sus ingresos anuales no sean mayores, no sobrepasen los 150.000 quetzales, pueden optar a este régimen. Pero ahora veamos lo que dice más adelante en el artículo 47. Dice tarifa del impuesto del régimen de pequeño contribuyente. Este régimen no lo encontramos en la ley del ISR anteriormente, solo encontramos dos, pero es porque este régimen de pequeño contribuyente no está sujeto al pago del ISR. Por eso, si nosotros encontramos una factura de pequeño contribuyente, significa que esta persona o empresa no supera los ingresos anuales de 150.000 quetzales, y tampoco se le debe calcular el ISR. Entonces, ¿cómo es que se calcula? Pues si seguimos leyendo, dice que la tarifa aplicable en el régimen de pequeño contribuyente será de 5% sobre los ingresos brutos totales por ventas o prestación de servicios que obtenga el contribuyente inscrito en este régimen en cada mes. O sea, esto se paga mensualmente porque es IVA, ¿verdad? Porque cada mes el que vende o presta un servicio debe pagar
el 5% de sus ingresos. Y quien lo compra no debe calcular nada, ya que solo el vendedor es quien lo tiene que hacer. ¿Cómo así? Pues veamos un ejemplo. Digamos que una empresa tiene el ingreso mensual de 2,000 quetzales. ¿Cómo esta empresa va a saber cuánto es que tiene que pagar? Pues aquí arriba vemos que es el ingreso mensual por el 5%. A esta cantidad le multiplicamos el 5% y estos 100 quetzales son los que debe pagar la empresa, o sea, la empresa que vende, el vendedor, no quien lo compra. Porque como vimos en la ley del IVA, decía de que quien, quien dé los servicios o de la venta es quien tiene que calcular esto y pagar estos 5%. Entonces, ¿cómo se aplicaría en una partida si dice factura pequeño contribuyente? Pues veamos aquí el ejemplo. Dice, se compra papelería y útiles a librería Los Loros S.A. con valor de 200 quetzales. Factura pequeño contribuyente. Aquí ya podemos ver que nos da la factura de pequeño contribuyente. Entonces nosotros, ¿cómo lo operamos? Pues primero que nada usamos la cuenta de papelería y útiles, que será la cuenta que nosotros vamos a cargar. Y si se paga en efectivo, se usa caja. Aquí no lo dice, entonces ya sabemos de que se pagó en efectivo. Pero normalmente nosotros lo que hacemos en una compra es cargar la cuenta de lo que se compró, ya sea compras para mercadería, mobiliario y equipos de computación. En este caso es papelería y útiles. Y lo que hacemos es calcularle el IVA, que sería IVA por cobrar por ser una compra. Ya después cargamos la cuenta de caja. Pero como nosotros aprendimos que es el 5% que debe de pagar el vendedor, lo tiene que calcular el vendedor, nosotros omitimos esa parte. O sea, el IVA por cobrar, como es 5% y no 12%, nosotros lo omitimos, lo excluimos y simplemente esto va a quedar en 200 quetzales cada uno. 200 y 200. Para hacerlo en el libro diario solo tenemos que usar las cuentas de que se van a abonar y cargar, y de igual manera con los 200 y los 200 quetzales, y simplemente eso es lo que se hace. Así quedaría una factura a la hora de hacerlo en el libro diario que diga factura pequeño contribuyente, ya que es el vendedor quien debe calcular esos 5%. Para finalizar con los temas de este video, lo último que vamos a ver es cómo le calculamos el ISR y el IVA a una factura especial. Primero vamos a ver lo que dice el artículo 52 de la ley del IVA, que tiene como tema el capítulo 7 de la facturación por cuenta del vendedor. O sea que si es por cuenta del vendedor, no se nos extiende una factura como tal. Lo que nosotros debemos tener, o la empresa en este caso, es
un talonario de facturas especiales para estos casos muy, valga la redundancia, especiales, porque digamos que estas facturas son las que se dan cuando se le compra, poniendo un ejemplo, a un vendedor ambulante. Estas personas, con lo poco que sobreviven de sus ventas, no, no dan facturas, no extienden una factura ni pagan los impuestos de las empresas que sí lo hacen. Pero como les decía anteriormente, se debe de tener un talonario de facturas especiales para estos casos. Porque si leemos, dice: cuando un contribuyente adquiera bienes o servicios de personas individuales que por la naturaleza de sus actividades o cualquier otra circunstancia no extienda o no le entreguen las facturas correspondientes, deberá emitir una factura especial por cuenta del vendedor o prestador del servicio y le retendrá el impuesto respectivo. Y aquí está lo importante. Dice que le retendrá el impuesto respectivo. ¿Qué impuesto se le debe retener? Pues estos impuestos son el IVA y el ISR. Estos impuestos se le retienen a esta persona para después nosotros pagarlos. Las cuentas que se usan para estos llevan el nombre de IVA retenido por pagar sobre facturas especiales e ISR retenido por pagar sobre facturas especiales. Pero, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se hace a la hora de tener una factura especial? En el libro diario. Veamos un ejemplo. Dice: se paga por mantenimiento con valor de 200 quetzales en efectivo. Primero que nada, se debe de cargar la cuenta servicios y mantenimiento. Y también IVA por cobrar. Y esto es algo que ya sabemos, siempre hacemos en todos los inventarios, en todos los libros diarios, perdón, que es calcularle el IVA a la cantidad por la que se está pagando por una compra o por la adquisición de un servicio. En este caso se pagó por mantenimiento. Los 200 quetzales los dividimos dentro de 1.12 y nos da 178.57. A esa cantidad nosotros le multiplicamos el 12% y vamos a tener ya el valor de el IVA y también de servicios y mantenimiento sin el IVA. Cargamos en el libro diario con sus respectivas cantidades y como ya vemos aquí en la suma nos da los 200. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que abonar? Pues dice que se paga en efectivo, entonces abonamos caja y las dos cuentas antes mencionadas, que fueron IVA IVA retenido por pagar sobre facturas especiales. Y la otra cuenta es ISR retenido por pagar sobre facturas especiales. El nombre es igual, solo cambia el nombre del impuesto, el IVA y el ISR. Pero ¿cómo es que se calcula? Pues el IVA es lo que ya nos dio, los 21.43 quetzales.
eso queda igual. Ahora el ISR, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues multiplicamos la cantidad sin el IVA por el 5%, que nos da 8.93. Y ahora para sacar el valor de caja, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero tenemos que sumar estas dos cantidades, que son las del IVA y las del ISR, que nos dan 30.36. A esto nosotros le tenemos que restar, le restamos a 200 esta cantidad. Ponemos los 200 menos los 30.36 y nos da esa cantidad. Ahora para saber si es verdad, veámoslo en el libro diario. Cargamos la cuenta de caja, la de IVA retenido por pagar sobre facturas especiales y la del ISR retenido por pagar sobre facturas especiales. Y todo con su respectiva cantidad. Aquí caja dijimos que era 169.64, IVA 21.43, igual que la que sacamos ya, y el ISR que es 8.93. Ya a la hora de sumar vemos que sí cuadra. Ya nosotros ponemos el registro y así es como queda nuestra partida para calcular el IVA y el ISR a una factura especial. Y así de sencillo es como se calculan los valores del ISR. También explicamos un poco su base legal con la ley de actualización tributaria, la ley del IVA y la ley del ISR. Sinceramente es un tema muy interesante y fácil de aprender. En la práctica no es complicado de hacer, requiere concentración porque con alguna cantidad mala, errónea, se nos puede complicar el asunto, pero si dominamos bien el tema se puede hacer muy fácil. Y la verdad espero que este video los ayude a poder entender más el tema, poder realizar las partidas que se explican, cómo es que se explican, y también el aprender la base legal, o sea, los artículos donde se respaldan estos cálculos, los porcentajes y cómo es que se hace, el proceso de cómo se hace. Espero que les haya gustado y les haya servido también. Y nos vemos en otra ocasión.